que te hemos hecho madrugar mucho. Bueno, caray, la verdad es que fue una velada interesante, pero muy contenta de despertar aquí con ustedes. Mientras aquí cantan los pajaritos, ustedes ya van por el mediodía. Eso es, encantada de saludarte, Miriel, muchísimas gracias. Os cuento un poquito, Miriel es la fundadora en México de Ethical Fashion Space, ¿vale? Y también es representante de Fashion Revolution México. Comentaba durante la mañana que hemos querido mostrar también esta mañana iniciativas que nos faltaban de Latinoamérica, porque el lunes tuvimos muchas iniciativas, pero se echaba en falta México, Colombia ha participado antes que tú, ha estado hablando también Chile, Slow Fashion World, que viene desde Perú, también ha estado hablando. Y bueno, que mejor que, bueno, también una paisana tuya, Lisbeth, que vive en Alemania, en México, también ha estado hablando. Y bueno, como broche de oro de la mañana, que mejor que acabar con México y contigo, que nos cuentes un poquito cómo estás trabajando, cuál es tu recorrido y cómo se vive allí la moda sostenible y la situación que estamos teniendo ahora. Claro que sí, pues muchísimas gracias. Qué bueno que estos esfuerzos estén dando frutos y que nos estemos conectando desde todas partes del mundo para comunicar no solo los esfuerzos en cuanto a sostenibilidad aplicada para la industria de la moda, sino en general para apoyarnos en estos momentos de crisis, ¿no? Bueno, pues mi trayectoria, la verdad es que es una historia muy simpática, muy chistosa. Empieza realmente cuando tengo yo 17 años, interesada mucho en trabajar temas de derechos humanos en zonas en conflicto, particularmente en Medio Oriente, y bueno, azares del destino me llevan a estudiar relaciones internacionales justamente con este interés. Y en ese camino pues me doy cuenta que más allá pues de simplemente poder trabajar derechos humanos en estos países, me doy cuenta que el conflicto estaba cada vez que yo abría mi guardarropa, cada vez que yo veía y compraba una prenda hecha en Bangladesh, hecha en China, hecha en... Y veía yo una cantidad de países, la verdad muy pocas prendas tenía yo hecha en México en ese entonces, y es en el momento en el que decido que definitivamente por vocación y por pasión y por muchas otras cosas, que yo me quería dedicar a no solo ya el rescate y el trabajo de derechos humanos, de derechos laborales, de derechos ambientales y el impacto que esto tenía en la parte política y económica, gracias a la industria de la moda. Entonces, pues realmente mi inserción en este trayecto ha sido ya bastante amplio. Ya tengo pues prácticamente 12 años trabajando en el análisis de los impactos sociales y ambientales de la industria textil y de la moda a nivel global. Y en 2015 fundo ya como tal Ethical Fashion Space como una plataforma de consultoría, de comunicación y de impulso a la sostenibilidad de la industria textil de la moda en México. Realmente soy prácticamente pionera en el tema aquí en México y me ha tocado pues como todos y como a muchos de ustedes seguramente pues picar piedra en este sector y abrir camino en el caso de México. Afortunadamente, creo que ha habido muy buena aceptación a lo largo de estos años. Por el lado de Fashion Revolution, pues ya también me uní a Fashion Revolution desde 2016, luego hice una pequeña pausa cuando tuvimos por acá el terremoto en 2017, en general en ambos proyectos, y pues retomar con nuevos fríos. Para el caso de México, en el tema de sostenibilidad, ha sido paulatino, ha sido lento. Como saben, pues también siempre vamos un par de años atrasados de lo que va sucediendo en Europa sobre todo, y entonces nos llega de repente pues toda la información con un par de años de retraso. Sin embargo, siempre hemos estado muy pendientes de conocer y de saber lo que se está haciendo y de cómo adaptarnos a las circunstancias que nos toca en cada país. En este caso, para el caso de México, un país tan rico con una historia textil tan bondadosa en cuanto a textiles artesanales, en cuanto a técnicas tradicionales, en cuanto a la disponibilidad también un poco de materiales, el ser un país que también desde la liberalización comercial pues se convierte en un país para la maquila de exportación para grandes marcas.
dejando también un rastro, una minimización, sí, del sector local, muchos ingresos y muchas pérdidas a causa de la piratería y de algunas otras técnicas comerciales pues no tan buenas para el país. Y entonces hay una revolución en el país en cuanto a lo que es la maquila y en cuanto a lo que es el sector de la confección. Entonces ha sido muy interesante ver cómo ha crecido la parte del slow fashion, con la moda ética, por un lado, con los pequeños distribuidores, los clientes, por el otro, ver cómo pues también la maquila, este sector tan importante, pues empieza también poco a poco a introducir algunas buenas prácticas en el sector. De manera que tenemos pues dos escenarios bastante interesantes en el país y que bueno, pues ahorita en las condiciones en las que estamos, sí ha sido muy afectado, puesto que esta parte de la maquila para exportación, México siendo un actor importante en el comercio internacional, pues también están parados pedidos bastante grandes, ingreso de tejido para la producción tanto nacional como de exportación y pues el mismo riesgo que todos para diseñadores emergentes en cuanto a que estamos en la incertidumbre de qué va a pasar con el tema de la recesión económica. De por sí ya veníamos con un tema de impacto económico bastante grande a raíz de el cambio presidencial. Entonces, bueno, pues estamos ante un escenario complicado para todos, pero que creo que con muchos ánimos en la industria, lanzando proyectos y campañas como Consume Mexicano, tanto por parte de los diseñadores, de la industria, de la confección, como también por parte del sector industrial. Qué bueno, Miriel. ¿Tú crees que de alguna manera, pese a todo lo terrible que tiene esta situación, nos va a servir a nivel global para concienciarnos hacia dónde tenemos que ir? Definitivamente, creo que siempre los momentos de crisis son momentos de cambio, son momentos muchos de innovación, de pensar en nuevas estrategias y de retomar una senda que tal vez teníamos un poco perdida. Creo que ya el camino hacia lo que veíamos era lento en cuanto a temas de sostenibilidad. Si bien es cierto que puede ser un tema que se desvíe de la agenda un poco pública por la misma cuestión de que la urgencia es el tema sanitario, yo creo que por la parte industrial es el mejor camino que podemos tomar. Justo hablaba yo un poco del análisis de la situación, hacia dónde tendríamos que caminar. Y era un tema que esto nos hace darnos cuenta la debilidad del sistema social general que tenemos en cuanto a trabajo, en las cuestiones laborales, en cuanto a que nos hace falta, al menos de este lado también en América Latina, de invertir en la digitalización y en la optimización de los procesos. Estamos viendo que el teletrabajo no en todos lados está funcionando y que justamente tenemos que tener un fortalecimiento de esta parte para poder realmente operar en una condición tal como la que nos encontramos ahora, en invertir en temas de comunicación interna y externa. Tenemos una muy mala relación en general con los stakeholders en la parte de las proveedurías, en la parte de las relaciones económicas y las relaciones comerciales, que es lo que está dificultando justamente los procesos económicos. Y por otro lado, pues por supuesto que vamos a tener que invertir en el conocimiento y la eficiencia de los recursos, tanto físicos, capitales, humanos, naturales, hacer buen uso hoy de los recursos de manera que ya no solo los hagamos eficientes, sino efectivos. Entonces creo que es el mejor momento para tomar un camino hacia la sostenibilidad. Si era lento, hoy lo vamos a tener que tomar, ahora sí, como decimos acá, el toro por los cuernos. Es el momento de hacerlo rápido y de hacerlo hoy. Sí. De lo contrario, nos va a pegar mucho más fuerte. Estoy completamente de acuerdo. De hecho, yo siempre digo que somos slow, pero tenemos prisa. Porque ya las medidas que hay que aplicar, bueno, tenemos ahí la Agenda 2030, los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Esta tarde vamos a hablar con instituciones sobre el tema aquí en el foro. A mí también me preocupa cómo llevarlo a la práctica, Miriel. Es decir, cómo apoyarnos nosotras, ese impulso de lo local, cada una desde el punto donde estamos,
y que sea una tendencia global. Es decir, cómo poderlo hacer de tal manera que ya sea la tendencia, sea lo cool, ¿no? Dejemos de pensar que hay que seguir apoyando la externalización o las fábricas donde se está explotando porque generan empleo, porque... ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo apoyarnos con nuestras propuestas locales para que sea un gran impulso global? ¿Cómo crees? Es una pregunta un poco compleja que a mí siempre me está dando vueltas a la cabeza. ¿Cómo provocar ese cambio? Yo creo, y bueno, siempre lo he creído por ahí, tal vez va a ser más disruptivo. Hemos tenido a lo largo de estos años siempre este tag de que el consumidor tiene un voto, de que el consumidor tiene la oportunidad de hacer cambios. Sin embargo, yo creo que a la velocidad a la que la sociedad estaba viviendo pre-contingencia, el consumidor tenía muy pocas opciones o muy poco tiempo para realmente poder incidir como tal en un cambio, porque el consumidor, Buenísimo. pongamos un ejemplo, si el consumidor, en un caso muy también latinoamericano, y el tema de las máquinas, el consumidor es una mujer madre de familia con 3, 4 hijos que vive al día o que ambos trabajan. Es muy difícil que el consumidor realmente se pueda estar preguntando cada que vaya a hacer una compra por necesidad si es sostenible, si el tejido, la mala regulación hace que muchas veces las prendas traigan una etiqueta con la información de verdad lo mínimo. Al menos también aquí en México tenemos uno de los grandes productores de poliéster, de PET, nylon, con 16 plantas en América Latina, que hace una merma muy importante a cómo se maneja la situación también comercial y política y económica en México. Por lo cual sabemos que más del 75% de las prendas a nivel internacional pues están hoy producidas por poliéster. Entonces, realmente también queremos cambios, inversiones en el sistema de producción, quienes tienen que empezar por incidir en el voto para los cambios, no hay más que es el proveedor y que los mismos empresarios, quienes también hoy en día están impulsando estos pequeños pero cambios positivos en la industria. El consumidor hoy no se debería por qué preocupar sobre elegir entre el bueno y el malo, se debería de poder preocupar entre apoyar tal vez entre el comercio local y una marca internacional, entre poder decidir tal vez más allá sobre algún producto que tenga que ver con realmente una necesidad básica, que por tener que estar pensando en el vestido como tal, viendo cuántas opciones tiene en el mercado. Entonces, siempre hablo de que no podemos hablar de moda sostenible y moda convencional, porque no podemos jugarle un día a ser los buenos y otro día los malos, a pedirle al consumidor que elija entre la variedad tan amplia que tiene estas elecciones tan grandes que tiene que hacer todos los días. Tenemos que hacer sostenible a la industria que nos viste y calza. No podemos estarnos confrontando entre quién lo hace bien y quién lo hace mal. Tendríamos que pensar en todos hacer lo mínimo al menos por hacerlo bien. Y siempre recalco una pequeña frase que es: más vale una acción imperfecta que la perfecta inacción. Entonces, desde la proveeduría y desde incluso la parte de la agricultura y desde la parte de la producción de materiales sintéticos hasta políticas de postconsumo en una empresa, hoy tienen que pensar en la sostenibilidad para que entonces sí tengamos este cambio paulatino, aunque sea con pequeños esfuerzos, pero plausibles. Sí, sí. Yo creo que esa es la forma en la que tendríamos que transitar en vez de dejarle la carga al consumidor cuando los de la carga somos nosotros. Sí, sí, yo también, yo muchas veces lo digo, no sé si sabes, yo tengo un espacio en Madrid que es de Circular Project y claro, yo esa misma reflexión que estás haciendo tú ahora, la hago muchas veces. ¿Cómo le vamos a pedir al consumidor que opte por esto si es que yo soy prácticamente el único espacio que hay ahora mismo multimarca de moda sostenible en una ciudad de 5 millones de habitantes? Entonces, el consumidor no tiene opción, como tú dices,
ahora mismo, y más, y lo vemos en nuestras propias vidas. Yo mismamente, en mi día a día, me encantaría hacer un consumo de cercanía muchísimo más intenso, pero el día a día me come, ¿no? Entonces, la reflexión que hace sobre el consumo me parece maravillosa. Hay que intentar hacérselo ver a quien tiene la capacidad de transformar esto y facilitarlo, ¿no? No sé qué están comentando por aquí. Elena dice, sí, proveedores, las empresas las que tienen que dar un producto sostenible, no hacer culpables a los consumidores. Buena reflexión, Miriel, más vale la acción imperfecta que la perfecta inacción. Y Carola comenta que hay empresas que se dedican a sacar la etiqueta y poner otra y engañan al consumidor y así no está bien informado. Esa es una de las batallas también, ¿no? Informar y la transparencia. Sí, yo creo que en reflexiones pasadas comentaba también yo ya hace algunos años, casi cuando empecé, que pareciera que la industria textil, la industria de la moda pareciera una especie de mito como la Torre de Babel, donde cada quien habla idiomas diferentes, donde mientras no identificamos realmente cómo funciona la industria textil a nivel global y quiénes son los actores principales en la cuestión de tejidos, en la cuestión de manufactura, en la cuestión mercadológica y aprendamos a identificar debilidades, fortalezas y oportunidades, es muy difícil realmente poder plantear una transición global hacia la sostenibilidad. Necesitamos hacer cadenas de interconexión donde realmente podamos trabajar de la mano de quien provee, de quien manufactura, de quien confecciona, de quien diseña, y armar equipos productivos con base en las fortalezas de cada quien, en fortalezas capitales, en fortalezas de recursos, en fortalezas tal vez en un tema mucho más en cuestión de conocimientos, en cuestión tecnológica, echar mano realmente de la academia, que al final son los próximos profesionales de la industria y que tienen un conocimiento muy básico en materia de sostenibilidad, invertir en programas de educación, en proyectos productivos donde se ligue a organismos que se dedican a la investigación y análisis y proyectos como tal del sector productivo. Yo creo que lo que se ha dejado mucho de lado, y al menos lo que yo veo en el caso de México, es que aquí al menos tenemos el sector productivo viendo hacia un lado y el sector de la confección y como tal moda viendo hacia el otro. El sector de la moda compra materia prima al exterior y el sector productivo vende materia prima al exterior y estos están de espaldas. Y así ha funcionado en general en muchos países de industria. Nos falta realmente voltear, dejar de lado los egos que también hay muy de lleno, muy arraigados en la industria, voltear para poder conectar y hacer realmente una cadena productiva, clústeres reales que funcionen y que esto pueda ser entonces circular y sostenible, pero tenemos una gran carga de trabajo en el realmente conectar, como lo comentas bien, conectar estos sectores para entonces sí puedan ser funcionales, llegar a las personas que tienen la oportunidad de hacer cambios y toma de decisiones importantes para poder llegar ahí. Yo creo que es perderle a veces, no sé si el miedo o aventarse a tocar las puertas y poder incidir en estos grandes actores del sector que puedan realizar esto. Mariel te pregunta, bueno, antes de ver lo de Mariel, te quería decir que me encanta toda la reflexión que estás haciendo. Mañana nosotros vamos a tener aquí a representantes de la industria en España, porque también queremos ver, como tú dices, ir a la raíz, ir a saber cómo funciona a nivel global la industria, por dónde meterle mano, permitirme la expresión, ¿no? Y cómo empezar a transformarla desde sus cimientos, ¿no? Mariel te pregunta cómo explicamos al público la diferencia de la transparencia versus la sostenibilidad. Veo en redes mucha referencia al reporte de transparencia de Fashion Revolution con H&M. Luego otra que no pone nombre, hay que unificar a nivel mundial, unimos internacionalmente entre gobiernos en pro de la sostenibilidad. ¿Es un sueño?
Pues vamos a empezar a vislumbrar nuestra meta a raíz de esta crisis, porque se ha demostrado que somos capaces y tiene que haber un giro importante. Bueno, todas las reflexiones van en esa línea, ¿no? En que a partir de ahora esto tiene que dar una vuelta importante. Nos hemos dado cuenta a nivel mundial de esto. En cuanto a lo que dice Mariel de transparencia versus sostenibilidad, y menciona... Yo creo que empezando por el tema de la transparencia, lo que yo creo que nos ha faltado a nivel internacional es la ausencia de una especie de directorio, de glosario, donde en realidad ocupamos a veces términos, yo creo que sin la especificación necesaria. Yo creo que a veces pecamos de pensar que todo el mundo entiende lo mismo por transparencia que por trazabilidad, transparencia por sostenibilidad o sustentabilidad, que también ha sido una polémica muy grande entre si es sustentable, si es sostenible, si cómo lo ocupa uno y otro, y yo creo que tenemos que empezar por ahí. Es muy complicado cuando se cruzan estos términos y los utilizamos al por mayor en conferencias, en charlas, en artículos. Yo creo que tenemos que empezar por ahí, en ponernos de acuerdo en qué cosa es qué, de qué estamos hablando, de materia, y en el proceso entonces poder identificar y trabajar en cuanto a qué es lo que vamos a hacer en conjunto a nivel internacional en materia de transparencia, en materia, por ejemplo, de trazabilidad, en materia de sostenibilidad y estrategias de sustentabilidad, para poder entonces sí impulsar políticas públicas que tengan una resonancia a nivel internacional con su adaptabilidad en cada país, pero que si no empezamos por ahí, yo creo que es muy difícil educar al consumidor y educarnos a nosotros mismos, donde yo creo que nosotros mismos nos ponemos el pie a no utilizar los términos de manera correcta. Pues yo creo que puede empezar por ahí una muy buena discusión, un proyecto también en lo que yo creo que sería bastante interesante, y lo he platicado también con algunas colegas de América Latina con proyectos similares, de realmente conectar quiénes somos las plataformas que estamos trabajando el tema, los pequeños, los medianitos y los grandes, y colgar un proyecto tal vez que puede sonar, ese sí me suena más a un sueño que podría ser muy ambicioso, un proyecto, una plataforma donde digamos, a ver, o sea, en cada país está tal, tal, tal y tal, un glosario, ocupemos las mismas terminologías, sepamos qué estamos haciendo. Yo creo que perderle también un poquito el miedo a, es que yo estoy haciendo esto acá en México y me van a robar el producto y me lo van a aplicar no sé, en Australia. Qué bueno que no los copien, o sea, qué bueno que entonces eso quiere decir que las cosas las estamos haciendo bien, pero si tenemos tan poca comunicación, entonces incidimos en un gran problema, porque realmente no estamos conectando, tenemos que hacer hermandad en proyectos, en oportunidades, en fomentar justamente esta colaboratividad, que es lo único que va a dar la fuerza y que es lo que estamos viendo. La única forma de lograr objetivos, y tal cual el objetivo 17 de Naciones Unidas, es alianzas para lograr los objetivos. Si no colaboramos, si no aportamos y si no somos abiertos a generar estos proyectos en conjunto, yo creo que es complicado este sueño que ponen acá, ¿no? Yo creo que tenemos que empezar por eso y darle el valor al conocimiento, darle el valor a los proyectos y pensar en cómo rentabilizarlos unos con otros. No quiere decir que regalemos el trabajo, quiere decir que lo valoremos, que le demos su lugar, que seamos abiertos a comunicar. Me interesa este producto que tienes y lo quiero hacer. ¿Cómo le hacemos? ¿Cómo le hacemos para que ganes tú y gane yo? Pero sobre todo para que gane la sociedad. Yo creo que eso es lo más importante. Totalmente, Miriel. Maravillosas reflexiones que suscribo totalmente. De hecho, durante la Sustainable Fashion Week de Madrid, que tuvo lugar en febrero, antes de que estallara todo esto, el objetivo 17 era el eje central que guiaba toda la semana, porque es así como avanzaremos y como conseguiremos acelerar, como tú decías antes, el proceso hacia la consecución de los ODS. Ha sido un placer
tenerte y conectarte. Gracias, Miriel, por tu aporte. Elena. Enhorabuena, Tida Coli te da la enhorabuena. Pues yo también, en nombre de todas, te doy la enhorabuena por el magnífico trabajo que estás haciendo allí en México, por ser pionera allí de algo, por picar piedra, una expresión que yo entiendo muy bien, porque ha habido años muy duros en los que nadie entendía qué estábamos haciendo, pero yo creo que corre, a pesar de los pesares, corre un buen momento. Hacer fuerza, Carola Carreño, muy bien. Y nada, espero que nos volvamos a encontrar en el camino, que esto quede aquí, que esto que hemos hablado aquí se materialice en algo concreto, en colaboración conjunta para apoyar en nuestros propios proyectos. Y muchísimas gracias por tu tiempo, por madrugar y por acompañarnos hoy por la mañana. Al contrario, yo les agradezco mucho el espacio, el poder conectar con ustedes. Para cerrar, bueno, a mí me gustaría mucho compartir justamente algo que debemos de dejar muy en claro y que nos deja este momento de crisis. Cuando yo empecé y el proyecto lo nombré Ethical Fashion, el tema ético para mí fue la parte más importante, porque no podemos esperar salvar ríos, mares, animales, mariposas, la vida, cuando no somos éticos ni humanos con el de al lado. Totalmente. Cuando empezamos por una ética y nos preocupamos por el de al lado, la parte ambiental se da de manera orgánica. Hoy lo estamos viviendo. Este es el mejor contexto en el que apoyarnos unos a los otros va a hacer cambios importantes. Entonces, pues yo creo que tenemos que empezar por ahí. Así que pues creo que es un buen comienzo. Les agradezco mucho el espacio. Ethical Fashion Space está a su disposición con lo que necesiten para sumar, para crear proyectos conjuntos, para crear sistemas de comunicación, y yo de manera personal también. Entonces pues ya saben que me pueden encontrar ahí en mis redes sociales, en Instagram, en Facebook, está el website, está mi correo que se los dejo aquí también, por si requieren algo. Sí. Y pues muchas gracias por hacerme la mañana tan rica con esta charla. Ha sido un placer, Miriel. Seguiremos en contacto. De aquí estoy segura, porque el lunes también muchas iniciativas así nos lo pidieron, que de aquí va a salir algo muy bueno para impulsarnos unas a otras y trabajar en la misma línea. Un placer.